Es hora de escuchar a Catalina Noriega. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues estoy auténticamente indignada con esto que ha pasado en Brasil. Mi querido Héctor, el voto del pueblo al caño y se cambia. ¿Por qué? Por la llegada de una derecha que en vista de que no pudo obtener los sufragios necesarios, utilizó una artimaña jurídica. Mi querido Héctor, 13 años de izquierda brasileña que logró ¿qué? Abatir la pobreza de millones de habitantes. Lo que hizo Lula fue algo verdaderamente increíble, a pesar de que posteriormente pues se le haya podido juzgar por esa corrupción que impera, ya no vamos a decir en América Latina, sino en la mayoría de los países del mundo. El caso es que Dilma Rousseff, una exguerrillera, una mujer que estuvo en la cárcel durante la etapa del golpe militar larguísimo allá en Brasil, que fue torturada y que sin embargo permaneció siempre congruente, pues ahora a esa mujer la echan con cajas destempladas de la presidencia. Y, mi querido Héctor, ¿para qué? Pues para poner en marcha esos principios del neoliberalismo que han dañado tantísimo al mundo y que parece que no hay forma de eliminarlo. ¿Quién la echa? Pues mi querido Héctor, un individuo absolutamente corrupto, porque ahora presidente interino, Michel Temer, sí que tiene acusaciones gravísimas porque por haber recibido sobornos millonarios y por otros muchos actos de corrupción a lo largo de su muy extensa carrera política. Nada menos, mi querido Héctor, que en estos momentos ese Congreso que determinó echar fuera a Dilma Rousseff, pues en la Cámara de Senadores un 60% de ellos tienen cuentas pendientes con la justicia y en la de diputados un 54%. Sin embargo, a Dilma Rousseff jamás le pudieron comprobar que hubiera tomado un centavo de las arcas del pueblo. ¿De qué le acusan, mi querido Héctor?
Pues la acusación se basa en una estrategia que han utilizado casi todos los presidentes de Brasil y que consiste en que no devolvían a tiempo a los bancos estatales el dinero de los programas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Los bancos estatales proveían el pago de todos esos programas que tanto han ayudado a salir de la pobreza. Posteriormente se supone que de la tesorería de Brasil se les pagaban esas cantidades. ¿Qué hicieron? No solo Dilma Rousseff, muchos presidentes, pues no devolver a tiempo el dinero que los bancos prestaban, digamos, le prestaban al Estado, sino que lo dejaban en las arcas. ¿Con qué objetivo? Con el de aparentar que las finanzas estaban en mejor forma. Esa fue la gran culpa de Dilma, que es cero, que fue, reitero, una estrategia de varios gobiernos frente a la corrupción probada de quien hoy ostenta el primer cargo de este señor Michel Temer. Pero mi querido Héctor, así han ocurrido las cosas. Esto ya no parece que vaya a tener remedio. Son 6 meses de un juicio que se le va a seguir a Dilma Rousseff, durante el cual se le va a conocer como presidenta espectro. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque puede seguir viviendo en la casa presidencial. Oye, es como el Papa ese que está ahí en Veremos, ¿verdad? En el Vaticano. Tal cual, mi querido Héctor. Ella sigue en la casa presidencial, sigue recibiendo su sueldo como presidenta y sigue con prerrogativas, pues, de tener a su cargo a su equipo más directo de trabajo. Pero en realidad el que ahora va a manejar el país es este señor Michel Temer, que ya ves que empezó por nominar a un gabinete en el que dejó fuera a las mujeres y a los negros. Es que dicen que, ¿cómo va aquello de entre mujeres? Exactamente, Ni mi muertas, querido Héctor. mujeres juntas, ni difuntas. Oye, pues eso acaba de hacer este señor Michel Temer, al tiempo, mi querido Héctor, que redujo el número de secretarías de Estado. Pero acá viene lo que va a ser terrible. Ayer declaró que no va a tocar los programas sociales. Todos los analistas coinciden en que de inmediato los va a reducir. Es cierto que Brasil pasa por una crisis económica muy fuerte, es cierto que está en recesión
Y es cierto, pues que había que tomar medidas de ajuste, que a mí me da la impresión que Dilma Rousseff creyó, ella y su equipo, que con las ya tan próximas Olimpiadas se iba a poder resarcir esta problemática económica. Pues no le dio tiempo de nada, mi querido Héctor. Y como bien lo decías, ya es muy, muy difícil que pueda retomar el cargo. Si esto surge de una movida política de esa derecha que no pudo ganar en las urnas, pues por supuesto que la van a condenar en el juicio político y desde luego se acabó. Pero suponte que quedara exonerada, regresar al gobierno después de 6 meses, pues ya volvería con unos extremos de debilitamiento que la imposibilitarían para llevar a cabo una buena administración. En cuanto a la defensa, a que convoca al pueblo a que la defienda, el día de ayer escuchaba las declaraciones de un líder obrero que está, por supuesto, a favor de Dilma, y él decía que no tienen dinero para movilizarse, que no se nos olvide que para hacer manifestaciones, mi querido Héctor, para hacer marchas, para hacer paros, hace falta dinero. ¿El acarreo? Tal cual. Y este hombre sostenía que bajo las actuales condiciones, en un país de los tamaños que tiene Brasil, es imposible de momento continuar con movilizaciones. Así que, mi querido Héctor, se cierra un periodo de 13 años dirigido allá en Brasil por una izquierda progresista, una izquierda que no era aquellas rémoras que todavía estamos viendo en algunos políticos del mundo de antes de la caída del muro. No, por supuesto que no. Era una izquierda con un gran sentido social, con una disposición muy fuerte a acabar con las desigualdades y a conseguir lo que en esos momentos consiguió, abatir en un buen porcentaje a la pobreza. Bueno, pues gracias por hoy, Catalina. Aquí nos estaremos viendo. Mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. ¿Se acuerdan cuando decían que Brasil era el país del futuro? Un país del futuro. Incluso había aquella ABC del Cono Sur. Argentina, Brasil y Chile. Sí, que se tenían grandes esperanzas de su desarrollo, desenvolvimiento. Sí, había gran estabilidad. La primera mitad del siglo XX hubo gran estabilidad en Argentina y en Brasil y en Chile. Y por lo tanto crecieron las clases medias, las ciudades eran deslumbrantes y
Todo se debía a que el control de los precios de las materias primas y de los alimentos estaba en sus manos. Ellos eran grandes productores de grano, de ganado, de alimentos, pero en esa época, poco después de la gran recesión mundial, cuando lo pierden, y empieza una época de desestabilización y dictaduras. Ahora, cuando llega Lula, que estaba diciendo Catalina hace 12 años, y todo ese gobierno llegó con yo creo que con expectativas mucho más grandes de las que en realidad pudieron cumplir, porque evidentemente sí hubo una modificación y una mejoría en términos generales, pero no creo que tan profunda, porque finalmente, independientemente de las razones por las cuales hoy sale Dilma, no terminó de cuajar el proyecto de izquierda con el que llegó Lula. Y fue incluso para muchos de allá mismo decepcionante. Y se suma al gobierno de Dilma más algunos escándalos con Petrobras y todo este asunto, porque llegaron nuevamente con ideas como quizá muy populistas, ¿no? Y además el gran error, ¿dónde está el Partido Laborista? Se supone que deberían tener mayoría en el Congreso de su partido que los postuló, y no era así. No puede uno descuidar eso. Le dan un susto como de veras. ¿Estará metiendo la cola el diablo? Muy probablemente. Aquí, como el tío Sam, vestido el demonio, los gobiernos de América, repudio y preocupación. La presidenta brasileña Dilma Rousseff. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dice que lo de Brasil es una canallada, un golpe de Estado que tiene factura Made in USA para acabar con los progresistas de la región. Los gobiernos de Bolivia, Cuba y Nicaragua también describieron la sesión como un golpe. El gobierno argentino de Mauricio Macri dijo que respeta el proceso institucional de Brasil. Colombia y Chile se mostraron confiados en que el gigante sudamericano mantendrá las instituciones democráticas. La estabilidad de Brasil, dijeron, es muy importante para toda la región por su influencia y liderazgo. Y el portavoz de la Casa Blanca dijo, nosotros mantenemos la confianza de que se puedan manejar. Sí, claro. Evidentemente Venezuela y Cuba van a decir que, como siempre, todas las desgracias de América Latina son Estados Unidos. Pero evidentemente yo creo que aquí no hay mano negra de Estados Unidos en el asunto. Yo creo que es un asunto interno que tiene que ver con los intereses petroleros y con los intereses de los partidos, la izquierda, los progresistas y la derecha. Yo creo que como lo hace Chile o como lo hace Argentina, que sigan el camino institucional. O sea, si sus instituciones y sus leyes les permitieron hacer esto, pues es asunto de ellos. O sea, ellos lo legislaron así. Y yo creo que Nicaragua, Cuba, Venezuela ponen las barbas a remojar. Porque si dejaran en un momento dado que sus congresos fueran totalmente independientes del Ejecutivo, adiós, papacitos, los Evo y Raúl Castro. Claro.